En primer lugar, querría agradecer al Museo de Bellas Artes de Bilbao, que en estos casos, está bien dicho, considero como mi casa, a la persona de Miguel Zugaza como director, de manera muy particular a la de Guillermo Zuaznavar, conservador jefe y que ha impulsado esta actividad, y a las otras dos personas que la han hecho posible. A Yolander Tomás, que acaba de tomar la palabra, muchas gracias por tu introducción. Y Ramón Ganuza también, que ya tengo una larga también, relación y que ha hecho posible, digamos, toda la parafernalia técnica sin la cual estas cosas no funcionarían. Gracias a todos. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por venir. Esta mañana que estaba pensando en esta charla y he caído en la cuenta de algo que me parece importante. Jean-Marie Straub desaparece a finales del 2022, Daniel Ye ha muerto unos años antes, en el 2006. Por tanto, puede parecer que esta sesión de hoy está dedicada así, pero no es lo único que me interesa, ni lo más importante, a dar cuenta de una obra terminada, cerrada y con una cierta dimensión historicista. Queda en nuestro pasado, reciente, pero en nuestro pasado. Me parece, y eso volveré sobre ello al final, que lo más importante del legado de los Straub está en lo que tiene de propuesta de futuro, en un momento en que el arte que ellos han practicado, a ellos no les gustaba la palabra arte para definir su trabajo, luego volveré sobre esa idea, que el arte que han practicado vive hoy, no diría yo, su mejor momento. Su mejor momento. Y el cine de Straub propone una alternativa a las vías convencionales y habituales que el cine que yo llamo de todos los días consumimos. Por tanto, mirada al pasado, una obra cerrada, terminada, 60 años casi de trabajo cinematográfico, 55 películas que están, déjenme decirlo, no quiero exagerar nada, entre lo más importante de la historia del cine. Entre lo más importante de la historia del cine. Cuando repasaba esta mañana algunas de las últimas presencias del cine de Straub, hace un mes una retrospectiva en Tokio, otra retrospectiva en Estocolmo, otra retrospectiva en Nueva York, otra retrospectiva en París. El cine de Straub es un cine que tiene una presencia, no en los cines convencionales de todos los días, pero tiene una presencia a través de una red de relaciones de lo que un crítico francés llamó la internacional straubiana, lo cual le da una cierta gracia porque los Straub eran personas de izquierda, se consideraban a su manera comunistas, luego les explicaré en qué sentido tiene la palabra comunismo en boca de Jean-Marie Straub y Daniel Ye. Un cine muy importante fuera de los canales centrales. Entre nosotros su difusión ha sido relativamente escasa en algunas retrospectivas en filmotecas, Filmoteca Española y Filmoteca de Cataluña después, en varios momentos de los últimos años. En este Museo de Bellas Artes, quizás algunos hayan podido verla, que es la película que les coloca en un momento determinado en el punto de mira de la crítica cinematográfica mundial, que es Crónica de Anna Magdalena Bach. Estamos hablando de su primer largometraje, de 1968. Y quizás alguna otra película que se ha pasado en el museo, en las programaciones habituales de cinematográficas del museo. Me viene a la cabeza, y se lo he preguntado además a José Julián Baquedano, memoria viva de estas proyecciones, La muerte de Empédocles, por ejemplo, una película basada en Friedrich Hölderlin, que se ha proyectado también aquí. Fuera de eso, poco cine de Straub se ha visto en lo que llamaríamos los lugares habituales de consumo cinematográfico. Por eso es importante lo que les voy a contar ahora. El 6 de septiembre de 1969, casi hace ahora 55 años exactos,
Estamos pocos días, por pocos días. Si esto hubiera sido el 9 de septiembre, hubiera sido perfecto esta charla. Yo me sentaba en casa de mis padres delante del televisor para ver una película de un ciclo de cine alemán emitido por la segunda cadena, lo que entonces llamábamos el UHF. Algunos de los que sean, como yo, bastante mayores recordarán esa expresión. Un ciclo de cine alemán en el cual se anunciaba una película como un documental sobre Johann Sebastian Bach, firmado por dos ignotos cineastas franceses. Para mí no eran ignotos, porque yo recibía en casa, mis padres me habían suscrito por ser buen estudiante, a Cahiers du Cinéma. Recibía todos los meses Cahiers du Cinéma. Y Cahiers du Cinéma ya había anunciado, desde 2 años antes, la presencia en el terreno del cine más interesante del momento, de ese movimiento que se llaman los nuevos cines, que nacen a finales de los 50, principios de los 60, y de los cuales todos ustedes habrán oído hablar de la Nouvelle Vague, pero quizás menos, del nuevo cine alemán, del nuevo cine checo, del nuevo cine brasileño, del nuevo cine japonés, es decir, algo que explota en varios lugares del mundo, que cambia la faz del cinematógrafo en un momento, y ahí está, desde el primer momento, desde 1963, Jean-Marie Straub y Daniel Hillier con sus primeras películas. Fíjense, en 1969 la televisión pública pasa una película de Jean-Marie Straub. Impensable hoy en día. En medio de los fastos, de las descolonizaciones de los museos, del auge de un cine de mujeres. Ninguna mujer más importante en la historia del cine que Daniel Hillier. Nadie lo subraya. Nadie más importante en términos de eso que ahora llaman el feminismo cinematográfico que Daniel Hillier. Y sin embargo, hablamos de otras cosas, pero no de este tema. Quería traer a colación este hecho porque me parece que es importante. Vamos a hablar de algo muy importante que en el mundo ocupa un lugar, entre nosotros, entre algunos, entre lo que llamarían los miembros españoles de eso que ya denominaban antes la internacional straubiana, que no se preocupen, no es una internacional en el sentido de la internacional comunista, ni la tercera internacional que Stalin promovía, no, es simplemente una agrupación intelectual de gente interesada en una manera de entender el cine que ve en la obra de Jean-Marie Straub y de Daniel Hillier un ejemplo único. Bueno, desde ese punto de vista esta charla habla sobre el pasado, luego diré algo para el futuro. La he titulado un decálogo. Es decir, ¿y cómo vamos a hablar de cine de Straub a gente que quizás no haya visto nunca una película de Straub? Pues no es fácil. No es fácil porque lo primero que hay que saber es que el cine de Straub toma posición con relación al cine de todos los días y viaja por otros caminos distintos. Entonces pensé y dije, bueno, en la medida en que la gente tenga interés, voy a plantearle algunas sugerencias en forma de un decálogo. 10 palabras para definir su cine. Seré muy breve en cada una de ellas y si nos queda un rato les enseñaré 1 o 2 escenas de las películas, pero sabiendo que sirve para poco ver eso si no ven luego más cosas. Voy a presentarles esta información en 10 palabras, en ese decálogo. Es casi, son como las tablas de la ley, si quieren ustedes, de la reflexión straubiana, en torno al orden alfabético. No me gustan los órdenes cronológicos y me divierte, lo he utilizado en el libro, la idea del diccionario. Porque el diccionario tiene una virtud, que es que una vez que uno entra en él no puede salir, porque cada palabra remite a otras palabras, que a su vez cada una de esas palabras que definen esa palabra remiten a otras palabras. Si uno abre un diccionario, ya está perdido para siempre. No podrá salir nunca de ese diccionario. Entonces, esto es algo parecido. Primera palabra, biografía. Los que me conozcan y me hayan oído hablar de cine, saben que no suelo insistir mucho en las biografías de los cineastas de los que estudio o presento o películas.
Sin embargo, en este caso me parece que es sustancial explicar algunos elementos de la biografía de los dos personajes aludidos, del tándem, si quieren ustedes, que formaban Huillet y Straub, siempre juntos, uno de la mano del otro. Fíjense, Straub nace en los primeros días de enero de 1933 en una ciudad de Francia llamada Metz, la Lorena. ¿Qué es interesante de esta fecha de nacimiento y de este lugar? Las dos cosas son relevantes. La Lorena ha sido durante mucho tiempo, en ese momento, es Francia, pero hasta el final de la Primera Guerra Mundial había vivido 50 años de ocupación alemana, después de la Guerra Franco-Prusiana de 1878, que los franceses pierden estrepitosamente, y Alemania se anexiona Alsacia y Lorena. En el 18, cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, Lorena y Alsacia vuelven a Francia. Pocos años después del 33, cuando Straub era un niño de 9-10 años, las tropas hitlerianas ocuparán Francia y Alsacia y Lorena serán reintegradas al Gran Reich. Desde el primer momento, la biografía de Straub se mueve en el conflicto entre dos culturas, dos lenguas, dos maneras de entender el mundo, los conflictos sociales que eso trae, los conflictos también nacionales, si quieren ustedes, que enfrentan a la población de lengua francesa con las imposiciones de los alemanes cuando ocupan el territorio, la vuelta de la tortilla que tiene en ciertos momentos. Bueno, digamos que Straub nace en medio del conflicto mundial que va a definir. Esto marcará su cine. Straub será siempre alguien para el cual las ideas políticas, las ideas estarán en el primer lugar de su trabajo, estarán siempre detrás de su trabajo. Danielle Huillet, ella contaba, cuando le preguntaban, ¿y usted qué diría como significativo de su biografía? Decía que soy de una familia de origen campesino, muy enraizada en la tierra. Para mí, la tierra es muy importante. La vida de los campesinos es una cosa que siempre me ha preocupado por razones familiares. Y además, miren ustedes, estaba marcada desde el momento de nacimiento. Nací un 1 de mayo. No podía más que optar a colocarme del lado de los trabajadores y del lado de los oprimidos. Bueno, Straub y Huillet coinciden desde el primer momento, digamos, en esas opciones. Por tanto, la biografía está ahí. En segundo lugar, sus ideas, el comunismo. Siempre se han declarado comunistas, no se asusten. Los Straub no tienen nada que ver con los comunistas de partido. Jamás han militado en ninguna de las distintas facciones que se han organizado políticamente, como el leninismo, el trotskismo, el maoísmo. Podríamos continuar así con algunas otras. Nunca han querido saber nada con la militancia en partidos políticos, con los carnés y con las afiliaciones. Toda su admiración, por ejemplo, sobre Bertolt Brecht, que es una de sus figuras de referencia, lo que le separa fundamentalmente de Brecht es que Brecht era un hombre de partido y que las consignas de partido estaban muy presentes en su obra. Jamás encontrarán ustedes algo parecido en el cine de los Straub. Independencia absoluta, creativa y artística, con independencia de la ideología que ellos asumían. Repito, esto es importante para entender de qué hablamos. Dice, ¿en qué sentido nosotros nos declaramos comunistas? Decían, en que estamos, en este momento, decían, y eso a medida que su cine avanza en el tiempo, cada vez se hace más evidente, la humanidad está al borde de una catástrofe absoluta. Fíjense ustedes, si ahora no podemos entender esa idea que Straub lleva poniendo delante de sus películas, al menos desde finales de los años 80.
cuando rueda La muerte de Empédocles, basado en Hölderlin. El hombre habita la Tierra y la está destruyendo. Probablemente la humanidad va a acabar, como decía Lévi-Strauss en las páginas finales de Tristes Trópicos, desapareciendo de la faz de la Tierra. La Tierra seguirá dando vueltas por el universo, no estaremos aquí y ninguno de nuestros descendientes estará aquí en la medida en que estamos tomando una actitud con relación a la Tierra y a la naturaleza que nos conduce directamente al fracaso. Decía, nuestra utopía comunista tiene que ver con eso, con entender la naturaleza, entender la relación del hombre con el mundo. Por eso, su negativa a la militancia. Nada que ver con el cine de Ken Loach, nada que ver con el cine de Robert Guédiguian, por citar dos cineastas que se dicen comunistas, pero comunistas militantes. Ken Loach en el trotskismo, Guédiguian en el Partido Comunista Francés. Bueno, uno compara el cine de Loach y Guédiguian con el cine de Strauss, ve enseguida las diferencias. En el fondo, decía, para nosotros ser comunistas es poner a la gente delante, con nuestras imágenes y los sonidos que nosotros fabricamos, de que las cosas pueden ser diferentes de como nos lo dice el capitalismo en el que vivimos. Pueden ser diferentes. Ahora, hay que buscar el camino para ser... Y eso ellos no lo encontraban, digamos, en la militancia de los partidos, sino una reflexión más global, más general. Una utopía comunista, decían ellos, que sueña y que ellos veían encarnada, quizás de una manera se puede discutir este aspecto, en la obra de Friedrich Hölderlin, probablemente el poeta alemán, uno de los grandes poetas alemanes de la historia, y en sus obras dedicadas a la figura del filósofo de Agrigento Empédocles, donde la presencia de la naturaleza y la relación del hombre y de la naturaleza es importante. Diríamos, por tanto, que comunismo sí, pero ecológico, un comunismo ecológico. Un comunismo que no bebe del marxismo. Ayer les interesaba una... Luis Althusser, alguien al que nadie lee ahora, decía, me acuerdo, lo tengo aquí, y decía, se puede ser comunista sin ser marxista. Bueno, pues ese es el caso de los Strauss. O mejor yo diría, basta releer algunos textos de Marx. Sí son marxistas, pero en el sentido del Marx joven, el Marx de los manuscritos de 1844, los que estén familiarizados con la literatura marxista saben de qué estoy hablando, en donde Carlos Marx decía, el joven Carlos Marx, todavía recién salido de la prensa para dedicarse a pensar, digamos, en la economía política, que dará luego lugar a su gran obra, decía que el hombre vive en la naturaleza, quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso continuo para no morir. Y seguía Carlos Marx, 1844. El comunismo es la verdadera solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza. La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre. Bien, esta es la posición cuando hablamos de comunismo que hay que entender cuando uno ve el cine de los Strauss. Tercera palabra, constelaciones. Los Strauss son unos cineastas que nunca hacen cine por hacer. Dice Strauss, yo no quiero hacer cine, quiero hacer algunas películas concretas sobre temas que me interesan, películas muy precisas. Y si no puedo hacer esas películas, y eso lo he mantenido a rajatabla, no hago nada y ya está. Me busco un trabajo como profesor o cualquier otra cosa, pero no quiero hacer cine. El cine para mí no es una profesión, es otra cosa. Es una distinción importante. Por eso en su obra, en la cual no encontramos ni un solo guión original en el sentido que se da a la palabra guión original, toda está basada en textos de otros autores preexistentes. Lo interesante, lo fascinante es que esos textos son a veces literarios, poemas, novelas, otras veces son imágenes pictóricas, Cézanne, la obra de Cézanne, o los cuadros que cuelgan en el Louvre,
vistos a través de la mirada de Cézanne en sus visitas al Louvre, que recogió Joaquín Gasquet, o obras musicales, por supuesto, la obra de Johann Sebastian Bach, la obra de Schoenberg, a la que dedicarán 4 memorables películas, de las cuales Moisés y Aarón, la gran ópera de Schoenberg, rodada en unas condiciones que nadie se había atrevido a rodar hasta entonces, con unos resultados realmente admirables. Pero también, por tanto, una y otra vez vuelven a determinados autores, vuelven a Brecht, vuelven a Pavese, que se convertirá también en su última época en una de las referencias fundamentales. Si ustedes han leído, aunque ya no sé si alguien lee a Cesare Pavese ahora, en mi época lo leíamos sin parar, pero la obra de Cesare Pavese tiene un texto fundamental que son los diálogos con Leucó, en los cuales Pavese pone en escena el encuentro, de ahí ese título que han visto ustedes, ese encuentro con ella, eso es lo que hace referencia a esa frase. Los hombres se encuentran con los dioses que están abandonando la tierra y dialogan con ellos. Bueno, los Strauss han llevado al cine toda una serie de esos diálogos con Leucó en varias de sus películas, pero también han llevado al cine algunas de las películas de Pavese ambientadas en la inmediata posguerra italiana de los años 40. Saben ustedes que Pavese, si no me confundo, se suicida en 1950. En 1950 se acababa de afiliar poco tiempo antes al Partido Comunista y en su diario recoge: me siento maltratado. Y dice, me siento maltratado por el partido. Los camaradas me denuncian unos a otros diciendo que lo que hago no está bien. Bueno, esto es interesante que Pavese sea también una de las referencias de los... Como dice también Pavese, no es comunista quien quiere, sino quien puede, sino quien quiere. Bueno. Hölderlin, 3 películas sobre Hölderlin. Kafka, 2 películas sobre Kafka. Vittorini, otro de los grandes escritores italianos, los Strauss han vivido mucho tiempo en Italia. 6 películas, memorables películas. Si ustedes leen Conversaciones en Sicilia de Vittorini, ¿alguien lee a Vittorini ahora? O Las mujeres de Messina, encontrarán los materiales de donde parte el trabajo de los Strauss, en Vittorini. André Malraux, en la última época de la vida, no encuentro, debo decirles que yo siempre he estado esperando. Strauss y Malraux tenían que encontrarse en algún momento. En algún momento. Y es en la parte final de la carrera de Strauss donde hace 2 películas sobre textos de André Malraux. Una, la primera parte de una película, su última gran película de 2014, llamada Comunistas, adapta un texto de Malraux, y otra llamada El acuario y la nación, título singular, pero que si vieran la película entenderían fácilmente, que adapta también otro texto de André Malraux. Luego desmentiré que sean adaptaciones, pero eso llegará después. Cuarta palabra, extraterritorialidad. Los Strauss han trabajado en 3 áreas culturales: Alemania, Italia y Francia. Han hecho películas en francés, italiano y en alemán. Como son muy rigurosos con el tema, cuando ellos hacen películas en alemán, dices, estas están destinadas fundamentalmente al público alemán. Los que tengan que leer los subtítulos, pues lo sentimos por ellos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Las italianas están dedicadas al público italiano y las francesas, obviamente, prioritariamente al público francés. Su posición sobre Europa es poco convencional. Nunca han creído en la idea de la Europa. El cine de Strauss impugna de raíz eso que se llamaban los Europuddings. Los que conozcan un poco de la historia sabrán que en un momento determinado, hace unos años, años 80, ¿sí? De la época de la construcción europea, el sueño cultural de una especie de Europa unificada culturalmente dio lugar en el terreno del cine a la fabricación de productos multiculturales que querían resolver el problema a base de lo que algunos llamaron, y la expresión es estupenda, Europuddings. Tomar un poco de aquí, otro poco de allá y hacer una especie de mezcla, y eso serían las películas europeas. Bueno, estaba diciendo, no, así no.
así no. Cada cosa en su sitio. Cada cosa en su sitio. Y, sobre todo, alguna de sus películas, y aquí la extraterritorialidad se vincula con la biografía, muestra los conflictos que atraviesan a Europa y que dificultan que esa idea vaya adelante. Una soberbia película de 1994 llamada Loringen. Loringen es Lorena en alemán. Straub elige poner a una película con 2 bandas sonoras en alemán y en francés, el título solo en alemán, y que cuenta la historia de la primera gran ocupación de la Lorena por los alemanes después de la guerra franco-prusiana. Como dice Straub, una película abiertamente anti-alemana. Él que ha hecho sus primeras películas en Alemania, que vive la cultura alemana como propia, dice, es una película abiertamente anti-alemana ahora, en 1994, en este momento en lo que se está construyendo este sueño complejo que es Europa. Ya irán viendo que los Straub son todo menos convencionales, todo menos convencionales. Quinta palabra, lugares. El cine de Straub es un cine de los sitios, los lugares donde ruedan. Cada película no es solo un tema o una obra o una novela o un poema, es también un lugar elegido para rodarlo. ¿Dónde rodarlo? ¿Dónde rodarlo? Sus elecciones en este terreno son extraordinariamente pregnantes y siempre reclaman la atención del espectador. ¿Por qué esto aquí? ¿Por qué han rodado aquí? Los Straub es un cine que tiene lo mejor que puede tener el cine, que es respetar al espectador y decirle, haz el viaje conmigo, pregúntate por qué muestro esto. No te lo voy a decir, espero que lo busques. Hoy en día, en mi época eso era más difícil, porque había que recurrir a bibliotecas. Hoy en día, con Internet, esas cosas son mucho más fáciles, es decir, resolver esas incógnitas que los Straub plantean. A propósito, ahí donde el cine convencional de todos los días, digamos, te da la papilla ya preparada para la fácil digestión, el cine de Straub te propone que estés atento. El cine de Straub exige un espectador atento, un espectador atento. Se le dicen cosas que luego hay que buscar. Bueno, toda una parte de mi trabajo. Debo decir también, gente que ha escrito sobre los Straub ha obviado este problema. Hablan de lo que ven, pero no hablan de lo que hay detrás de lo que ven. Y a los Straub siempre han dicho, tomando una idea de Brecht, que lo interesante del cine es que nos haga ver lo que no vemos directamente. Es decir, lo que está detrás de lo que vemos. Y si no vemos lo que está detrás de lo que vemos, no vemos nada. Y eso es lo que hay que, precisamente, señalarle al espectador cómo hacerse el camino hacia eso. Bueno. El método. Sexta palabra. El cine de los Straub es un cine de una extraordinaria simplicidad. Todo el mundo, o mucha gente, que detesta su cine, como siempre pasa. Los grandes sufren a veces rechazos por una parte del público. Lo que se suele aducir es la complejidad. Su cine es exactamente lo contrario. Como dice Straub, los complicados son los demás, que no se sabe lo que hacen cuando vamos al cine y no sabemos por qué hacen lo que hacen. En nuestro caso es todo muy sencillo y muy simple. Y es verdad, además. Luego les pondré un ejemplo si hay tiempo. Su método de trabajo, una idea que han llevado a rajatabla a lo largo de su carrera. La imagen y el sonido forman una unidad indisociable. Cada imagen va con su sonido. Siempre sonido directo. Siempre sonido directo. Bueno, podemos decir, hay cineastas que possincronizan, Roberto Rossellini, todo es cine post-sincronizado y es maravilloso, sí, pero el modelo del cine, el cine cuando nace con Lumière, nace con esa intención, la intención de captar, digamos, el cine es, dicen ellos, un arte del puro presente. No me cuenten a mí historias, gente disfrazada con ropas antiguas. Gente disfrazada con ropas antiguas es
Lo que veo es gente disfrazada con ropas antiguas, pero no veo la antigüedad porque eso no se puede ver, solo se puede ver el presente. El cine es siempre un documental de su propio rodaje. Toda película documenta su rodaje. Les propongo un ejercicio. Cójanse Lo que el viento se llevó y vean cualquier escena de Lo que el viento se llevó, no olvidándose de lo que les está contando Lo que el viento se llevó, pero vean los decorados, los trajes, la manera de interpretar, lo que sería el documento que la película da sobre su propio hacerse delante de nuestros ojos. Bueno, el cine Strauss parte de esa idea, de que no hay otra cosa que lo que está delante de la cámara y lo que oímos en ese momento. El cine es siempre un arte del presente del momento de la filmación. Eso es lo que marca. Y, ya lo he dicho antes, no quieren hacer cine. Hoy en día todo el mundo quiere hacer cine. Durante mis últimos años en la universidad, todo el mundo quería hacer cine. Pero estos no quieren hacer cine. Quieren hacer, ya lo he dicho, determinadas películas. Y si no las pueden hacer, no las hacen. O sea, hacen ni una concesión, pero hacen lo que quieren hacer. Han hecho en 50 años de carrera 53 películas. La gente dice, no se puede hacer cine porque las productoras, los Strauss, se las han ingeniado para, sin ceder un ápice de su exigencia, hacer 55 películas. No hace falta que les diga que para ellos hacer un largometraje o hacer un corto es lo mismo. Tienen películas desde 1 minuto hasta películas de 120. Cada película dura lo que tienen que durar. Cada película se adapta a las condiciones concretas. Pero, como dicen los Strauss, yo estoy en contra del capitalismo, pero la película quiero Kodak. ¿Por qué? Porque es la mejor. Es una porquería. Y la otra es una porquería, aunque venga ya no digo el subcolor y esas cosas. Dice, no, yo quiero darle, al público hay que darle lo mejor. Y lo mejor es Kodak. Y Kodak ni siquiera de Inglaterra, Kodak de Estados Unidos. Quiero que venga de Rochester. Y quiero este negativo preciso y no otro. Y el dinero me lo gasto en eso. Renuncio a los actores, a las grandes figuras, a la parafernalia de los festivales, ni una cesión en la materialidad de la obra que están trabajando. Es materiales de primera calidad, todos. El sonido, ya les he dicho, que el uso de la música. Bueno, esto merecería en sí una pequeña discusión, pero quizás con la escena que les voy a pasar, quizás lo aclararemos después. Séptima palabra, pareja. Antes he dicho, si hay una mujer importante en la historia del cine es Denis Villiers, en estos tiempos que corren. Repito, lo digo con plena conciencia de ser políticamente incorrecto. En estos momentos en los que todo pasa por eso que se llama cine de mujeres, nadie habla de quien hay que hablar. De quien hay que hablar, la que ha sido realmente la cineasta más importante de la historia del cine. La colaboración y la división del trabajo entre ambos. Los dos hacían todo, pero algunas cosas prioritariamente uno u otro, según, digamos, sus afinidades. Strauss trabajaba con los actores, seleccionaba el lugar desde donde filmar. Denis Villiers trabajaba los textos, los ensayaba también con los actores, pero Strauss dice, bueno, yo buscaba, cuando yo iba y le decía, oye, Daniel, ¿quieres echar un ojo por el visor? A ver qué te parece. Y dice, solía venir Daniel y me decía, muévelo un poquito, cambia un poquito, este encuadre no me gusta mucho. Y dice, siempre tenía razón. O sea, que es una manera de vivir la relación creativa totalmente distinta de lo habitual. Strauss solía citar una frase de Bertolt Brecht. Una frase de Bertolt Brecht que, cuando uno conoce las relaciones de Bertolt Brecht con sus múltiples colaboradoras femeninas, puede tomarse la frase en un sentido, pero que en el caso de Strauss-Villiers cobra otro sentido distinto. La frase, dices, amar es producir con las capacidades del otro. Piensen un segundo sobre esa idea.
Amar es producir con las capacidades del otro. Si quieren decirlo de una manera menos cruda, amar es activar las capacidades del otro. Es un juego bidireccional. El amor sirve para eso, para activar las capacidades creativas. Si ustedes ven alguno de los documentales que existen, y existen varios, bastantes, sobre la obra de los Straub, hay dos que son formidables. Uno, el de Pedro Costa, un cineasta portugués, gran admirador de la obra de los Straub, que se llama ¿Dónde yace nuestra sonrisa escondida?, que muestra cómo trabajan el montaje de una película, cómo se organizan la pareja en el montaje. Y bueno, es fascinante el espectáculo de la interacción. O sobre la misma película, pero no sobre la fase del montaje, sino sobre la fase del rodaje, hay otra película de uno de sus ayudantes, Jean-Charles Fitoussi, que se llama Sicilia si gira. Sicilia es una de sus películas, una de sus grandes películas. El documental sobre el rodaje es fascinante. Es fascinante, sobre todo la escena en la que los Straub construyen delante de los ojos de la cámara de Fitoussi la gran escena central de la película. Las posiciones de cámara, qué harán con los actores, los pocos objetos que estarán depositados sobre una mesa, la luz que le van a pedir al operador, cómo lo van a hacer. Bueno, ahí hay todo un aspecto fascinante. Bien, octava palabra, resistencia. Palabra esencial en el cine de los Straub. Doble combate. Los Straub han combatido siempre en dos terrenos y diríamos que han ganado en los dos. Su obra lo testimonia. Contra los comerciantes del cine, jamás ninguna concesión a los comerciantes que prostituyen el cine. Y en segundo lugar, contra la policía del pensamiento. Ni una concesión tampoco, ni a las buenas intenciones, ni al pensamiento débil. Ni una concesión. Repito, contra la policía del pensamiento y contra los comerciantes del cine. Novena película, para mí la más importante, o puede ser la más importante, sensualidad. El cine de los Straub es un cine extraordinariamente sensual. La calidad de la imagen, la precisión de las selecciones, diría artísticas, aunque a ellos no les gustaba. Ellos decían que tenían un método para cada película, que había que encontrarlo. Una vez que tenían los materiales de qué iba a ir la película, había que encontrar cómo tenía que ser esa película. Decían, esto no tiene nada que ver con el arte, tiene que ver con el trabajo, decía Jean-Marie Straub, ¿no? Bueno, sus grandes fetiches cinematográficos, a la gente que se sorprende, pero Lumière, Griffith, Stroheim, Hawks, John Ford, su cineasta predilecto, siempre lo han dicho, John Ford. Cuando uno ve atentamente, no iba a decir como he hecho yo, porque igual no los he visto tan atentamente como se debiera, pero la presencia de Ford en el cine de Straub y de Hawks es bastante evidente. Si alguno tiene la oportunidad de ver una película que se llama Operai Contadini, ejemplo de cine hawksiano, es como Río Bravo, pero con personajes que con un papel en la mano leen un texto que debaten sobre... Es exactamente Río Bravo, hecho en un barranco de Italia, bajo la luz de la Toscana, y con un texto de Elio Vittorini. Howard Hawks reencontrado en ese... Y la última, décima, transmutaciones. Antes les he dicho que en la obra de los Straub no hay ni un guión original. Siempre parten de obras preexistentes. Ellos dicen que ellos son
En castellano no sé si... en francés hay una palabra muy bonita, que es el paseur. El paseur es el botero que lleva de una orilla a otra a la gente, ¿no? Que ellos no son más que gente que lleva a los espectadores a entrar en relación con obras que a ellos les parecen importantes y que hacen de paseur, de intermediarios, si quieren ustedes. No son más que meros intermediarios. Para eso, cogen esa obra original, la transmutan, y esta es la palabra con la que cierra el decálogo, no la adaptan, sino la transmutan en imágenes y sonidos, es toda una operación alquímica, si quieren ustedes, en imágenes y sonidos, paradójicamente respetando los textos, cuando usan textos, los diálogos de Vittorini, de Pavese, de Hölderlin, el poema Mallarmé, todos los textos son literales cogidos de la obra, respeto máximo a la obra, pero al mismo tiempo llevarla a otro territorio distinto. Bien, si quieren ustedes, esas 10 palabras se resumen en 2, si quieren, o en 2 lemas. Les propongo 2 lemas para entender el cine de Strauss. Hacer ver aquello que no está a la vista. O si quieren todavía formularlo más radicalmente, hacer ver aquello que hay mucha gente interesada en que no se vea. Nuestra tarea es enseñar cosas que no quieren que se enseñen, y hay que enseñarlas. Segunda frase, más, si quieren, esperable. No buscamos la adhesión de nadie, buscamos la reflexión. No queremos que la gente se adhiera a lo que nosotros les decimos, queremos que piense a partir de lo que nosotros le proponemos. Nadie lo ha dicho mejor que uno de los más grandes poetas americanos del siglo XX. La elegancia definitiva. Ni consolar ni santificar, solo proponer. Bien, si les parece, y no sé si tenemos tiempo, 4 minutos, una escena de 4 minutos, la escena que abre 1998, Sicilia, una de sus grandísimas obras maestras, perteneciente a la constelación Vittorini, adaptación de un texto de Elio Vittorini, del cual existe una tradición castellana, probablemente inencontrable. Ahora ya en las librerías no se encuentran más que los bestsellers, estos encuadernados en tapa dura o novelas policíacas, no hay otra cosa. En alguna biblioteca encontrarán ustedes a Vittorini, y si alguno tiene mucha curiosidad, me lo pide a mí que los tengo. Conversaciones en Sicilia de Vittorini. Bueno, es una adaptación, una transmutación se llama... Fíjense, cuando los Strauss hacen una película, le cambian siempre el título. No se llama Conversaciones en Sicilia, que es el título original del texto de Vittorini, sino le llaman Sicilia, con interrogación, Sicilia, gritándolo así fuerte, ¿no? Que es lo que nos van a presentar. Pero lo interesante es que esta escena que van a ver, la que abre la película, que repito, viene del libro de Vittorini, viene de algo más profundo. Viene 30 años antes. Strauss y Huguet recorrían toda Italia en un 4 en 4L, los que sean de mi edad se acordarán de esos coches, que les había prestado la madre de Daniel para que buscaran una localización. Están buscando un lugar donde rodar Moses und Aaron, la ópera de Schoenberg, que rodarán en Italia en el año 74-75. Y se recorren toda Italia buscando el lugar, porque si no hay el lugar, no hay película, y hay que encontrar ese lugar. Y un día de repente íbamos por una carretera de Sicilia, por una autopista de Sicilia, y de repente nos golpeó un olor fortísimo, algo. Entonces nos bajamos del coche, aparcamos el coche al borde de la autopista y miramos al barranco. Miles y miles y miles de toneladas de naranjas arrojadas y despreciadas allí. Y, claro, estaban pudriendo las naranjas. Bueno, digo esto para que entiendan lo que van a ver. La escena de arranque de Sicilia habla de eso sin hablar de eso. Si les parece, la escena de arranque de Sicilia.
4 minutos. Sicilia, Sicilia, canta la pasturedda, Sicilia, Sicilia, io ca la fontanedda, l'ario sull'inchino, l'arma di poesia, Sicilia, Sicilia, tu sei la patria mia. Non c'è formaggio, come il nostro. Non siete siciliano voi? Perché no? Un siciliano. Non mangia mai la mattina, siete americano. Voi. Sì, americano sono. Da 15 anni. Ho dei cugini in America. Uno zio e dei cugini. Ah, così? E in che posto? A New York o in Argentina? Non lo so. In America. Di che posto siete voi? Io? Nacqui a Siracusa. No, di che posto siete dell'America? Di New York. Come va a New York? Va bene. Non ci si arricchisce. Che importa questo? Si può star bene senza arricchire. Anzi, è meglio. Chissà. C'è anche lì disoccupazione. E che importa la disoccupazione? Non è sempre la disoccupazione che fa il danno. Non è questo, non sono disoccupato io, nessuno di noi lo è, lavoriamo. Nei giardini, lavoriamo. Siete tornato per la disoccupazione, voi? No, sono tornato per qualche giorno. Ecco, e mangiate la mattina. Mangiano tutti, in America, la mattina. Credo di sì. E il mezzogiorno mangiano tutti. In un modo o in un altro. E la sera? Bene o male. Pane, pane e formaggio, pane e verdure, pane e carne. Sì, pane e altro. Si mangiano a insalata? In America? No, qui da noi. Qui da noi, a insalata con l'olio. Sì, con l'olio e uno spicchio d'aglio e il sale. E col pane. Sicuro, col pane. Ne mangiavo sempre, ragazzo. Ah, ne mangiavate. Stavate bene. Anche allora. Voi. Così così. Mai mangiavate arancia e insalata voi? Sì, qualche volta. Ma non sempre c'è l'olio. Già. Non sempre è buona annata. L'olio può costar caro. E non sempre c'è il pane. Se uno non vende le arance, non c'è il pane. Ma perché? È così difficile vendere le arance? Non si vendono. Nessuno ne vuole. All'estero non ne vogliono. E il padrone ci paga così, ci dà le arance. E noi non sappiamo che fare, nessuno ne vuole. Veniamo a Messina a piedi. E nessuno ne vuole.
Andiamo a vedere se ne vogliono a Reggio, a Villa San Giovanni. E non ne vogliono, nessuno ne vuole. Andiamo avanti, indietro, paghiamo il viaggio e non mangiamo pane. Nessuno ne vuole. Come se avessero il tossico, maledette arance. Bueno, hasta aquí. Esto ya es la segunda escena. 8 planos, 3 posiciones de cámara y no se lo he advertido antes, pero ahora se lo tengo que decir. Esto hay que verlo en cine, 35 milímetros, una buena proyección, con un buen sonido. El sonido es espectacularmente bueno, el sonido directo, y la manera de decir el texto. Pero ya ven ustedes cómo el texto de Vittorini, que está todo lo que dicen está en Vittorini, es una selección de algunas frases de aquí y de allá, tal, todo lo que ¿De qué manera nos pone delante del tema del desempleo, del despilfarro? Bueno, estamos en otro territorio, distinto, digamos, ellos no le hacían ascos a la palabra panfleto, decían el panfleto es un género literario, ¿por qué no practicarlo? ¿No? Pero aquí estamos en un terreno distinto. Esto habría que pararse a mirar, digamos, las posiciones de cámara, muchas cosas, pero simplemente escuchar el mundo, como dice Strauss, escuchar el mundo, es el mundo del puerto de Messina, ese ruido que hay detrás, la manera de decir los diálogos que rompe de manera radical con la interpretación psicologista de todas las películas, de todos los días. Es un texto dicho como si se trataran de un poema con escansiones, trabajado con cortes, para subrayar los aspectos. Y cómo va apareciendo, a partir de una conversación banal, el tema del paro. Como dice, nosotros no estamos parados, trabajamos. El subtítulo español traduce mal. Giardini en italiano tiene otro significado, aparte de jardines, es también huerto. Trabajamos, la palabra que tenía que estar ahí en el subtítulo es huerto. Trabajamos en nuestros huertos, pero no conseguimos que nadie nos compre esto. O sea, como en 4 minutos el panorama, digamos, de Sicilia está descrito. Hay que leer 20 páginas en el texto de Vittorini, en otro contexto distinto. Aquí en 4 minutos y 3 posiciones de cámara. Si hubiera tiempo, me daría el gusto de pasarles la escena que cierra Sicilia. ¿Sí? ¿Hay tiempo? No sé. Pues no, son también 5 minutos. Este personaje que han visto ustedes de espaldas en la película, luego nos enteraremos, pero que se llama Silvestro, vuelve a Sicilia después de 15 años de ausencia para ver a su madre. Y toda el centro de la película es una larguísima entrevista con la madre. Interesante comparación para los que les guste el cine y conozcan un poquito. Unos cineastas a los que los Strauss detestaban, Paolo Vittorio Taviani, porque decía, a los Taviani, cada vez que nosotros íbamos a pedir dinero para nuestras películas, para Sicilia, por ejemplo, ellos iban a hacer Caos, la película sobre Pirandello, dice, y les daban 50 millones, y a nosotros nos daban de 300.000 liras. Porque el cine de los Taviani era un cine de calité y el nuestro, pues no a los que daban el dinero no nos daban. Y nos arreglábamos con las 300.000. Y nadie nota que en el cine Strauss falta dinero, porque todo está gastado en lo que está gastado. Ellos vivían muy modestamente, como dice Strauss. Yo tomé las opciones que tomé en su momento. No les he dicho antes en la biografía, quizás por ir un poco demasiado rápido, que Strauss se exilia de Francia a Alemania en 1957, cuando le llaman para ir a Argelia, al servicio militar en Argelia. Está en plena efervescencia la revolución argelina, y Strauss dice que él se niega a ir a luchar contra los argelinos y se exilia a Alemania. Y sus primeras películas las hace en Alemania.
dos franceses caídos de la nada en Alemania son capaces de sacar adelante tres películas de la nada. Cuando todo el mundo se queja, no se puede hacer cine, no hay ayudas suficientes. Bueno, si alguno tiene curiosidad, hay un documento que se encuentra en Internet, fascinante. Desgraciadamente las cosas son así. Los que conozcan un poco la obra de Strauss sabrán que hizo su segunda película sobre Cézanne, se llama Une visite au Louvre, una visita al Louvre. Y es una película en la que recorre con la voz off de Cézanne, encarnado por una mujer, los distintos cuadros del Louvre siguiendo el texto de Joaquín Gasquet, que acompañó a Cézanne a algunas visitas al Louvre y lo dejó por escrito los comentarios de Cézanne. Pues los Strauss pidieron ayuda a Arte, a la cadena Arte, esa cadena cultural franco-alemana, y se conserva, yo tengo una copia, pero la encuentran en Internet, el informe que hizo el experto de la cadena al que le llegó el proyecto. Bueno, es una lectura fastuosa, fascinante. Dice, ni sé quiénes son ni me importa, dice, ni sé quiénes son estos señores, dice que me mandan, dice, las cosas escritas a máquina, dice, pero ellos trabajaban todavía con una máquina, ni siquiera eléctrica, dice, no me mandan escritas a máquina, dice, esto no tiene ningún interés, planos de cuadros con una voz en off, esto es una porquería y miren ustedes, a mí no me interesa nada el cine de estos señores. Bueno, es un texto largo, o sea, claro, ¿en manos de qué gestores culturales? Francia. Se supone que en Francia, bueno, supongo que aquí pasa algo parecido también. No les cuento alguna anécdota porque no me parece que sea educado. Pero el cine de los Strauss tiene que enfrentarse a lo que llamaríamos los lugares admitidos, los lugares comunes. O sea, es un cine que se opone radicalmente a eso. Claro, también es confrontado. Es una anécdota que me afecta a mí, pero yo todavía me acuerdo cuando un pope de la crítica española, una vez me lo presentaron, y él me conocía a mí porque había leído algunas cosas de él, yo también lo conocía a él porque había leído sus cosas, y cuando me presentaron, no sé cómo salió el tema de gustos cinematográficos. Y no sé cómo yo dije, a mí uno de mis cineastas predilectos es Raúl Walsh. Casi se me desmaya. Me dice, ¿a ti te puede gustar Raúl Walsh? Digo, me encanta. Sí, como a Strauss. Claro. No puede ser, eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, pues sí puede ser, porque la relación entre el cine de Raúl Walsh y el cine de Strauss es bastante obvia. Pero para eso hay que mirar atentamente. Y mucha gente no mira atentamente, o cree que lo sabe todo y no necesita mirar atentamente. Bien, la última escena de Sicilia. El encuentro del personaje de la escena primera, este personaje que aparece de espaldas sentado en el puerto de Messina, y que interroga a esa pareja de desempleados que intentan vender sus pobres naranjas, se encuentra, después de haber visitado a su madre, en la plaza de un pueblo llamado Gran Michele de Sicilia, bajo el sol de las 12 del mediodía, con un afilador. El diálogo que mantiene con la afiladora, atentos, sobre todo, al uso de la música, al uso de la música, porque en los Strauss la música no está utilizada como en las películas convencionales, donde decía Strauss, lo que hacen es arrojar la música sobre los paisajes, o todavía peor, utilizar la música para distraernos. Verán lo que hay aquí. La última escena de Sicilia. Es un poquito más, son 6 minutos y pico. Y con esto no les entretengo más. Este personaje que ven aquí es el que estaba de espaldas en la primera escena. Dico a voi, forestiero,
avete portato niente da arrotare in questo paese. Non avete da arrotare una spada, non avete da arrotare un cannone. Non avete molto da arrotare in questo paese. Non molto di degno, non molto che valga la pena, non molto che faccia piacere. Arroterete bene dei coltelli e arroterete bene dei forbici. Coltelli, forbici. Credete che esistano ancora coltelli e forbici a questo mondo? Avevo idea di sì. Non esistono coltelli e forbici in questo paese? Né in questo paese né in altri. Io giro per parecchi paesi e sono 15 o 20.000 le anime per le quali arroto. Pure non vedo mai coltelli, mai forbici. Ma che vi danno da arrotare? Se non vedete mai coltelli, mai forbici. Questo lo domando sempre loro. Che mi date da arrotare? Non mi date una spada, non mi date un cannone. E li guardo in faccia negli occhi. Vedo che quanto mi danno non può chiamarsi nemmeno chiodo. Fa piacere arrotare una vera lama, voi potete lanciarla ed è dardo. Potete impugnarla ed è pugnale. Ah, se tutti avessero sempre una vera lama. Perché? Pensate succederebbe qualcosa? Oh, io avrei piacere ad arrotare sempre una vera lama. Qualche volta mi sembra basterebbe che tutti avessero denti e unghie da farsi arrotare. Li arroterei loro come denti di vipera, come unghie di leopardo. Ah, quanto costa? 40 centesimi. Quattro di pane, 4 di vino e le tasse. 4 di tasse, 4 di pane e il vino. 4 di vino, 4 di tasse e il pane. Ma perché? Non mettete tutto insieme e dividete dopo. Troppo rischioso. Qualche volta mangerei tutto, qualche volta mi berrei tutto. Tenete, volevo prendervi 2 soldi di più, ma Dio non vuole, erano questi 2 soldi che facevano la confusione. 2 di pane, 2 di vino, 2 di tasse. Dovete scusarmi. Ho creduto di poterlo fare perché siete forestiero. Oh, non è nulla, 2 soldi più o 2 soldi meno. È questione che uno non sa come regolarsi coi forestieri. Vi sono forse arrotini che fanno pagare 8 soldi in altri paesi. E uno rischia di danneggiarli a far pagare 6. È bello il monto! Immagino. Luce, ombra, freddo, caldo, gioia, non gioia. Speranza. Carità. Infanzia, gioventù, vecchiaia. Uomini, bambini, donne. Donne belle, donne brutte, grazia di Dio, furberia. E onestà. Memoria. Fantasia. Come sarebbe a dire? Oh, niente. Pane e vino. Salsiccia, latte, capre, maiali e vacche, topi, Orsi.
lupi, uccelli, alberi e fumo, neve. malattia, guarigione, lo so. Morte, immortalità e resurrezione. Ah, Che cosa? è straordinario. A e O, I, U, E. Suppongo. Troppo male. Offendere il mondo. Scusate, se uno conosce un altro che gli ha fatto molto piacere conoscere, e allora gli prende 2 soldi o 2 lire in più per un servizio che dovrebbe invece rendergli gratis, dato il molto piacere che gli fa di conoscerlo. Che cosa è quest'uno? Non è un uomo che offende il mondo? Oh, Grazie amico. Uno qualche volta confonde le piccolezze del mondo con le offese al mondo. Ah, se ci fossero coltelli e forbici, puntaruole, picche e archibuggi, mortai, falci e martelli, cannoni, dinamite. El señor de la foto es Vittorini, Vittorini, del cual está tomado el texto. Una palabra sobre el uso de la música, que es realmente deslumbrante. Los que les gusta la música clásica habrán reconocido el fragmento, el canto de convalescencia de un enfermo después de su curso. El Opus 132, el cuarteto Opus 132 de Beethoven, con moltísimo sentimento. Fíjense dónde está colocado. Está colocado después del discurso del afilador, cañones, dinamita. Es decir, este mundo, dice, demasiado mal ofender el mundo. Dice, este mundo merecería ser pasado, por decir de alguna manera, por las armas. Dice, menos mal que luego Beethoven viene y dice, después del desastre tiene que haber una convalecencia y una recuperación. Y ahí entra la música. La música es tan importante como lo que vemos. Y aquí, ¿qué hace Strauss? En lugar de encargar a cualquiera que le haga una música, que le hace lo que coge del patrimonio musical un fragmento y lo frota con su imagen. Lo coloca en un lugar en relación con el texto y con lo que estamos viendo.
Y de ese encuentro surge el milagro, el milagro del sentido de lo que estamos viendo. Es decir, bueno, a mí me parece uno de los momentos más hermosos del cine moderno, a través simplemente de eso. Para los que les guste la música clásica, es la versión del cuarteto Busch. Además, los Strauss eran musicófilos que habían hecho la mili con Johann Sebastian Bach desde el año 53. Las grabaciones de Vanguard de Gustav Leonhardt del año 53. Sabían lo que ponían. O sea, las selecciones musicales son siempre extraordinariamente importantes. Alguna vez habrá que discutir, pero en otro contexto, de la música de cine y de la música en el cine. Esto no es música de cine, claro. Esto es otra cosa. Y, repito, la idea genial de contraponer o desarrollar una idea y luego contraponerle en la banda sonora a otra, que la completa. Dice, si no sería todo demasiado terrible. Dice cañones, cañones, dinamita. Se hace el silencio y entra esa música de Beethoven, esa y no otra. No, cualquier música no hubiera producido este efecto que produce esto. Aunque uno no lo sepa, si le gusta la música un poco y escucha atentamente, pues... Bien, no les entretengo más porque yo creo que me he pasado de la raya un poco. Pero bueno, al menos han podido ver ustedes dos pequeños fragmentos de una película, repito, de unos cineastas que son de los más importantes de la historia del cine. Yo insisto mucho en esta idea. El cine tiene una historia bastante corta, 130 años, 140, no muchos, 130. Pues los Strauss ocupan un lugar único. Esas 55 películas son uno de los grandes tesoros que el cine ha aportado, digamos, a la cultura universal. Y una prueba de que se puede hacer cine, y se puede hacer cine sin ceder un ápice de las convicciones que uno tiene. Nada más, gracias.